Tú eres grande, Señor, y muy digno de toda alabanza. Grande es tu poder, tu sabiduría es infinita, y yo, un hombre, parte insignificante de la creación. Y quiero alabarte porque nos hiciste para ti. Nuestro corazón anda inquieto y no encuentra sosiego hasta que descanse en ti. ¿Y qué es, Dios mío, lo que me propongo decirte? Una sola cosa. Es que no sé de dónde he venido a esta vida mortal, o quizás a esta muerte vital. No lo sé. ¿Qué ocurrió antes de que yo naciera? ¿Estuve en alguna parte? No tengo quien me explique. Un ser animado como el mío, ¿de dónde podía proceder sino de ti, Señor? Y sin embargo, puedo ser autor de mí mismo. Señor, tú eres el Ser Supremo, tus años no acaban, tus años son eternos. ¿Cuántos años han pasado y cuántos seguirán pasando? ¿Cuántos hombres han pasado y cuántos lo harán después? Y de ti recibirán el ser. ¿Qué importancia tiene que alguien no lo entienda? Que se alegre también así. Aunque no encuentren la respuesta, prefiera encontrarte a ti, a encontrar la respuesta sin encontrarte a ti. De mi madre aprendí que tú, Señor, eres grande y vienes a nuestra vida a ayudarnos. De niño siempre te supliqué que no me azotasen en la escuela. Era creyente igual que mi madre. Ella siempre se preocupó porque preservara la fe. Pero con el tiempo mi alma enfermó. Buenos días, mi nombre Agustín Aurelio. Nací en el año 350 después de Cristo. Soy africano. Nací en Tagaste, hoy Argelia. Aún siendo niño, experimenté miserias y engaños, y sin embargo, siempre obedecí a mi padre, quien me amonestaba en destacarme en el arte de la palabra y alcanzar así renombre de mundano. Cuando jugaba, deseaba mucho ganar, aunque fuera con trampas, pero mi ego no me dejaba soportar las trampas de otros, aunque fueran las mismas que yo hacía. Siempre quise encontrar la verdad en todos mis pensamientos sobre las cosas. Tenía buena memoria y me preparé en todo para que nadie me engañara. Siempre quise sobresalir. Cuando llegué a la adolescencia, ardía en deseos de atarme de las cosas más bajas y me convertí en un ser despreciable. Me ensucié y embrutecí para satisfacer mis deseos. Era muy inquieto y solo anhelaba satisfacerme a mí mismo y ardía en el deseo de fornicar. Qué bien recuerdo a mi madre. Agustín,
Otra vez tú en ese estado. Mírate cómo vienes y apenas puedes sostenerte. No estoy borracho. Hijo, No lo estoy. mírate. No estoy Vienes de borracho. mendigar placeres de mujeres que ni siquiera te quieren. Te conozco, hijo, me doy cuenta. No estoy borracho, mamá. Hijo, veo con tristeza que te has apartado de mis enseñanzas. ¿Es que no te da tristeza mis lágrimas? Mamá, no estoy borracho. Ay, hijo. Descansa. Mañana hablaremos. Mi esposo se sentía tan orgulloso de Agustín, de sus talentos, de su hombría, que se metiera con tantas mujeres. Eso lo hizo en principio, hasta su conversión también. Se sentía tan orgulloso de los dones y talentos que tenía, que decidió enviarlo a estudiar a Cartago, para que se formara en retórica, para que fuera un gran abogado. Y esto sucedió. Cuánto lloraba al ver que me perdía en los vicios. Ese comportamiento del que tanto me avergüenzo. En Cartago caí en las redes de una mujer y pude disfrutar de sus placeres, pero fueron precedidos de temores, peleas y celos. Los estudios que realizaban tenían por objeto sobresalir en los tribunales frente a los contrincantes. Se lograba éxito y elogios cuantos más procedimientos fraudulentos emplearan, y yo era el número uno de mi promoción. Me sentía orgulloso de sobresalir en retórica. Me hinché de soberbia. Para entonces tenía 19 años y hacía 2 años había muerto mi padre. Motivado por un libro de Cicerón, quería conocer a Dios por encima de todas las cosas terrenales y comprendí que el amor a Dios tiene un nombre en griego: filosofía. Empecé a leer las escrituras y evaluar su contenido, pero yo era demasiado soberbio para aceptar a Dios y demasiado ignorante para desvelar tanto misterio. Mi soberbia despreciaba su estilo y mi ignorancia no sabía penetrar en su contenido. Consideraba que yo era un fuera de serie y que era perder el tiempo en leerlas. Pero yo tenía ya la inquietud por conocer la verdad entre hacer parte de la religión maniqueísta. Luego de terminar mis estudios en Taganga, volví a Cartago y abrí una escuela. Mientras tanto, mi madre lloraba porque veía mi muerte espiritual, hasta el punto de rechazarme por el error que le provocaba las blasfemias de mi error maniqueo. Ella habló con un obispo para que refutara conmigo, pero él le contestó: déjale por ahora en su error, limítate a orar por él, ya descubrirá él con sus estudios los errores de la secta maniquea. Es imposible que se condene un hijo de tantas lágrimas. Para ese entonces convivía con una mujer a la que ya guardaba fidelidad. La había conquistado en mis locas aventuras. Consultaba horóscopos y era supersticioso, y convencía a un amigo de alejarse de la religión cristiana. Pero aunque era mi mejor amigo, me reclamaba por
burlarme de su fe. Él enfermó y murió, por lo cual fue mi desesperación y empecé a sentir miedo a la muerte. Pero pronto se me pasó, entré en diversión con otros amigos. A los 20 años, luego de 9 años de pertenecer a los maniqueos, empezaba con gran ardor la llegada de cierto obispo llamado Fausto, de quien todos decían ser una eminencia de sabiduría. Pero yo sabía distinguir bien entre la oratoria y la verdad. Y lo que me importaba era el contenido doctrinal. Le presenté algunos problemas espirituales que me tenían angustiados, pero era muy ignorante en tales temas y viendo que el más famoso de todos no había podido aclarar mis problemas, surgió en mí la desconfianza por los maniqueos. Luego caí enfermo de malaria y estuve a las puertas de la muerte. Y una vez recuperado seguí con la docencia en Roma. Pero los estudiantes estudiaban derecho y eran demasiado tramposos. Así que fui a dictar clases a Milán. Allí había un obispo católico muy piadoso y reconocido como el mejor en retórica de todos los tiempos. Sus sermones y discursos eran dados con todo cuidado, y como era el mejor, quise oírle. Me acogió con el amor de un padre. Yo comencé a quererlo y lo escuchaba, pero solo por el objetivo de mi interés, la retórica. Mas su contenido, pero era tanto su amor por Dios que poco a poco, al conocer su oratoria y su modo de aplicar lo que decía, y cómo yo era tan escéptico y a la vez tan estudioso, aprendí a estudiar nuevamente la Escritura. Estaba desesperado por encontrar la verdad y empecé a dar importancia a la doctrina católica. Y empecé a estudiar y discutir el tema con algunos practicantes del derecho. Ya tenía 30 años y todavía estaba empeñado en descubrir la verdad, pero seguía siendo muy escéptico a pesar de interesarme por la Iglesia Católica, pues me sentía muy desgraciado privándome de las caricias de las mujeres y creía que mi castidad venía de mi propia fuerza. Sin embargo, la mujer con la que llevaba departiendo 15 años fue apartada de mí y llevada de vuelta a África, dejando conmigo a Deonato, mi hijo. Pero yo busqué otra mujer, haciéndome cada vez más miserable. Cuantos más años tenía, más estúpido me volvía. Pero ya pensaba que Dios me preguntaba, ¿por qué preferiría el mal al bien? Quise buscar el origen del mal. Y en mi afán por sabiduría, descubrí que la sabiduría es Dios. Fue entonces cuando comencé a oír a Dios sin dejar lugar a las más mínimas dudas. Me sería más fácil dudar que yo vivo a dudar de la existencia de Dios. Y comprendí que Dios hizo todas las cosas buenas y empecé a trabajar en mi castidad y todo lo podrido de mi mala vida. Ver mi pasado me horrorizaba y me odiaba por todo lo que había hecho, pero encontré el perdón de Dios y me retiré a darle riendas sueltas a mis lágrimas. Pedí a Dios ya no más mañana. Hoy mismo pongo fin a mis miserias, pero Dios me dio pruebas de su amor
y me sumergí en las Escrituras y en el amor de Dios. Me retiré del empleo de la retórica. Luego murió mi hijo a sus escasos 16 años, siendo un joven totalmente diferente a su padre. Ya su destino no me preocupaba. Había sido bautizado y además se destacó por un excelente comportamiento. Entré con todo a mi ser a ser parte de la Iglesia Católica, inicialmente como sacerdote y luego como obispo, agregando mi vida a Dios para vivir eternamente en Él. Gracias.